Pues muchas gracias. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo tanto a la Orden de San Juan de Dios, que ya han dicho que somos instituciones muy hermanas. Yo, de hecho, cuando me incorporé a la Universidad de Segundas, empecé dando clase de ética en la Escuela de Cienpozuelos, en San Juan de Dios, y a la Fundación Mémora, a la cual les agradezco pues estos trabajos compartidos en virtud de nuestros convenios, que espero que sean el comienzo de una larga amistad, como decía la película. Pues bien, voy a intentar explicar o hacer o reflexionar, a dar algunas ideas sobre la humanización de la medicina. Y quisiera empezar con dos reflexiones. Una que ya está citada, del hermano de San Juan de Dios, que fue superior, Pierluigi Marchesi. Él decía: la humanización consiste en una actitud mental, afectivo y moral que obliga a los agentes sanitarios a repensarse continuamente en sus propios esquemas mentales y a remodelar sus hábitos de intervención y sistemas terapéuticos asistenciales que orientan al bien del enfermo. Bueno, no lo leo entero, simplemente extraigo 4 ideas. La humanización es una actitud con dimensión ética, no es una actitud simplemente, sino tiene una dimensión ética, que no es solo de las personas, sino de las instituciones, de los agentes. No solo una persona debe ser la que humanice, sino una institución también debe humanizar, ¿vale? Y con una finalidad, una teleología que se vuelve una teleonomía, un fin que se vuelve una norma. Es el paciente, el bien del enfermo. El bien del enfermo es un fin, pero se vuelve una norma moral. Se considera un teleónomos, o sea, una norma que se vuelve fin y norma. Y otra expresión es de Javier Gaffo. Javier Gaffo fue un padre jesuita, fundador de la cátedra que yo ahora ostento, y uno de los primeros especialistas de bioética en Europa y en España. Él decía: el gran reto de la medicina, desde que nació en manos de Hipócrates, el que estaba presente en aquellos escritos de otras culturas, era humanizar la relación. Lo que constituye el principal problema bioético es cómo humanizar. De nuevo, humanizar tiene una dimensión ética. Humanizar no es solo una relación entre humanos, más o menos, sino que tiene una obligación ética, una dimensión ética. Y otra idea, es una relación entre situaciones desiguales, pero de personas con la misma dignidad. Es decir, en la medicina, como dice, sigue leyendo el texto, humanizar la relación entre aquellas personas que poseen conocimientos médicos y el ser humano frágil y frecuentemente angustiado, que vive el duro trance de la enfermedad. Es decir, que la humanización, por eso obliga al que humaniza más que al que recibe la humanización, aunque el que recibe también da, pero obliga a esa relación, por esa relación desigual, por esa relación de vulnerabilidad que nos encontramos en el enfermo. Bueno, estos son dos acercamientos, dos ideas generales, dos citas generales. Yo a partir de ahora quería seguir este esquema, más o menos, que tiene como 3 partes. Del humanismo a la humanización, el debate de la humanización. Con esto intento aclarar qué pinta un filósofo como yo en un sitio como este, porque van a decir que pinta un filósofo hablando a médicos. Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque humanizar viene de humanismo, y humanismo es una polémica filosófica que tiene muchas consecuencias éticas y muchas consecuencias de la ética de la que estamos hablando a diario. Pues conocer un poquito la historia siempre ayuda a entender de qué estamos hablando, ¿vale? Segundo, ¿qué es humanizar? El papel de la bioética. Otra justificación que pinta un especialista de ética hablando a médicos. Bueno, esto ya parece que es más fácil de ver por lo que acabamos de decir, ¿no? Estos dos grandes, Pierluigi Marchesi y el padre Gaffo, ambos hablaron de que la humanización tiene una dimensión ética, una obligación ética y unos fines éticos, ¿vale? Y luego me atreveré, ya aquí con temor y temblor, porque yo no soy sanitario ni médico, a recoger lo que en la literatura bioética y en otro tipo de literatura he encontrado sobre formas concretas de humanizar la medicina, ¿vale? Aquí ya con más temor. Bueno, pues empezamos por la parte más
digamos, un poco más teórica, que intentaré no sea especialmente aburrida. Del humanismo a la humanización. Como digo, humanizar viene de humanismo. Y el humanismo es un movimiento literario y filosófico que tuvo sus orígenes en Italia en el siglo XIV y XV, pero eso no nos interesa. En la actualidad, el léxico filosófico, en el debate filosófico, el término humanismo se refiere a aquellas doctrinas que buscan en el ser humano, y no fuera de él, el centro de la realidad, y con este presupuesto buscan salvaguardar la dignidad del hombre en las confrontaciones de las fuerzas que lo amenazan. El problema del siglo XX, fundamentalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como veremos, se concentró en el carácter, lo que se denomina el carácter existencial. Es decir, ¿qué es el ser humano? No qué es el ser humano, sino cómo se es ser humano. Era lógico, ahora lo veremos por qué. Era lógico cómo se llegó aquí y cómo desde aquí vamos a llegar a la cuestión del humanizar. El humanismo, como digo, se ocupa fundamentalmente de la existencia humana y de cómo se despliega. Es decir, la reflexión de cómo se es hombre, en qué grado se desarrolla el ser del hombre, qué condiciones lo hacen posible. El panorama del humanismo es muy complejo, ya que tiene raíces metafísicas, ideológicas, que lo ponen al servicio de fines y objetivos sociopolíticos. En él se dan cita a quienes piensan que el ser humano no tiene esencia, sino que es pura existencia condenada a ser libre, o quienes creen que el ser humano tiene una esencia que desplegar, ya sea sin la ayuda de la trascendencia o con ella. Bueno, voy a ver tres personajes, muy rápidamente, tres personas que han tenido mucho que ver en todo esto de la llamada polémica humanista, o del fenómeno humanista, y vamos a ver cómo con estos tres personajes vamos a aprender cosas de qué es el humanismo y, por tanto, de qué es humanizar, porque una cosa se deriva de la otra. El primero es Wittgenstein. Wittgenstein fue un filósofo alemán que desarrolló la mayoría de sus tratados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, porque le tocó luchar en la Primera Guerra Mundial. Bueno, Wittgenstein dijo una cosa que por evidente no deja de ser importante: de lo que no se sabe es mejor no hablar. No parece una frase, parece una tontería, una frase baladí, pero lo que él quería decir es: no tenemos el conocimiento completo de qué es la realidad. Es imposible alcanzar qué es la realidad. Entonces, quedémonos en cómo se despliega. Por tanto, si yo no sé lo que es el hombre, me quedo solo en cómo se es hombre. Cómo se desarrolla el hombre, cómo se vive humanamente, cómo se debe vivir humanamente, qué se debe hacer para vivir humanamente. Y ahora le damos la vuelta a la tortilla y es el origen de la ética del cuidado. Y la ética del cuidado es cómo se cuida a ese que quiere ser hombre. Es decir, en el despliegue, en el origen de la polémica humanista, que se llama esta, en el origen de la polémica humanista está el origen del cuidado al ser humano. Preocuparse por el cuidado, por reflexionar sobre el cuidado del ser humano, y no son tanto sobre lo que sea el ser humano. No sabemos el camino de la esencia, solo sabemos el camino de la existencia. Yo no sé lo que es el hombre, entonces no voy a hablar de lo que sea, voy a hablar de cómo es. Y por tanto la otra cara, que será lo que se derive del conocimiento de Wittgenstein, va a ser cómo se cuida al ser humano. Bueno, después de Wittgenstein vamos a ver a Heidegger. Heidegger fue un filósofo, bueno, aparte de tener una biografía un poco particular, se aprovechó, digamos, yo es que le tengo un poco manía a Heidegger, pero siendo un buen filósofo, pero se aprovechó de la ley de expulsión de los judíos, y la cátedra que nunca consiguió, porque la perdió 2 veces contra Hans Jonas, pues al final la consiguió porque expulsaron a Hans Jonas de la cátedra y se la quedó él. Pero bueno, no obstante, es un gran filósofo. Heidegger, ¿qué dice? Pues primero hay que verlo en el contexto. La Segunda Guerra Mundial generó una perplejidad y una estupefacción inusitadas ante la capacidad destructiva del ser humano. La culta Alemania de los años 30, en esa culta Alemania, la sociedad más culta de toda Europa y del mundo, las personas fueron manipuladas y llevadas al fanatismo y a la barbarie. La razón no parece que sea lo que protege del antihumanismo, porque el sueño de la razón produce monstruos, que decía Goya,
y el sueño de la razón produjo las dos guerras mundiales. Y sobre todo la razón, porque la idea del régimen de los totalitarismos era el exceso de razón, fueron los que convirtieron a la gente en masa y convirtieron al culto pueblo alemán en una masa que los llevó a las barbaridades que se cometieron sin que ellos dijeran nada. Pues bien, dice la pregunta de Heidegger es: ¿y cómo salir de aquí? ¿Cómo evitar que el hombre no se convierta en masa? Pues escribe una carta, la carta sobre el humanismo, escribe Heidegger, y dice que, bueno, que no es la razón, no es el camino de la razón, no es profundizar en la razón lo que nos va a llevar a ser más humanos, sino salir de nosotros mismos hacia el otro. El éxtasis, salir de sí mismo hacia la sabiduría o hacia la otra persona, es la única manera de no convertirnos en masa. Ya vamos estableciendo elementos. La filosofía es como un puzzle, hay que ir poniendo piezas y luego ya llegaremos a donde queremos llegar, que está más cerca del humanizar de lo que parece este camino. Pues bien, el hombre, dice Heidegger, se extrae del pensamiento de Heidegger, el hombre solo se humaniza si sale de sí mismo hacia el otro. Es lo que le hace humano, no meterse en sí mismo y en la razón, que fue lo que pasó en la culta Alemania de los años 30. Y por último nos queda uno muy reciente, que no nos va a ayudar a decir lo que es el humanismo, sino lo que es el antihumanismo. Es Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk, en una obra que tiene, que se llama Las normas del parque humano, él viene a decir que el hombre, que la tecnología es lo que nos ha hecho humanos, y en esto lleva razón. La humanización se consiguió por medio de la tecnología. Lo que pasa es que Sloterdijk piensa que si es lo que nos hace humanos, dejemos a la tecnología al centro y seremos más humanos. Es decir, el pensamiento de Sloterdijk, él piensa que la tecnología no deshumaniza, sino que humaniza todavía más. Y cuanto más tecnológicos seamos y menos nos centremos en la persona, más humanos va a ser. Sloterdijk es el teórico del transhumanismo. Y de las tesis de los cyborg, etcétera, es decir, que incorporemos, ¿no? Bueno, en filosofía también se aprende de lo que dicen los contrarios, es decir, lo que dice lo que no pensamos, ¿no? Bueno, pues si juntamos estas tres autores, ¿qué nos queda así rápidamente? Pues que de la polémica del humanismo, de esa polémica que recorre todo el siglo XX y el siglo XXI, nos quedan tres ideas. La masa deshumaniza, ser para otro humaniza, y el debate sobre si la tecnología humaniza o no. Son tres reflexiones que, si ahora las ponemos a la humanización de la medicina, no hace falta demasiada elucubración para verles las consecuencias, ¿no? Es decir, la masa deshumaniza, tratar a los pacientes en forma de masa, o como si, sin centrarnos en una persona, los deshumaniza, por ejemplo. Ser para los demás humaniza. El profesional sanitario se humaniza si el enfermo no es una masa, sino que es otro, y yo salgo hacia el otro y establezco una relación de cuidado hacia el otro, por ejemplo. Y luego el eterno debate que ha salido aquí, lo ha citado usted, el debate sobre la tecnología. La tecnología nos humaniza, hace más eficaz la medicina, pero nos humaniza o nos deshumaniza. Es uno de los grandísimos debates que tiene ahora mismo, yo creo, la medicina. Bueno, con esto lo que he querido hacer, con este primer apartado, es hacerles ver que el debate sobre la humanización no es un debate que surja sobre la humanización de la salud o de la medicina, no es un debate estrictamente sanitario, sino que es un debate que en el fondo, como casi todo, arranca de planteamientos filosóficos de fondo. Y de qué suelo filosófico pisemos, vamos a optar por una cuestión o por otra. Por eso es importante que nosotros veamos un poco las raíces históricas y las raíces filosóficas del problema. El problema fundamental es que el siglo XX, siendo el siglo que más ha reconocido la centralidad del ser humano, ha sido el siglo que más ha destruido la centralidad del ser humano. Y ese debate está en la filosofía y está en el debate sobre el humanismo y algunas consecuencias que pueden tener.
para la humanización de la medicina. Pero estos son 3 ideas iniciales que todavía no hemos llegado. Les decía al principio que vamos a recorrer 2 caminos, el camino de la filosofía, que ya lo hemos hecho, y el camino de la bioética. Es decir, la bioética, que es una parte de la ética que se dedica a iluminar los problemas de la vida, los problemas éticos en el manejo de la vida y de la salud, bueno, pues la bioética también nos puede ayudar a reflexionar sobre qué sea la humanización de la medicina, ¿no? Es decir, si nos acercamos, si estudiamos cuál es el objeto y cuál es la humanización de la medicina desde la perspectiva de la bioética, esto nos puede ayudar. Y la pregunta que nos planteamos es, ¿qué es humanizar? Bueno, la respuesta bioética es muy sencilla: tratar como humano y promover la dignidad. Tratar como humano y tratar dignamente. En eso estamos, yo creo, todos de acuerdo, sin gran reflexión, sin grandes problemas, ¿no? Es decir, si preguntamos qué es humanizar la medicina, o cómo se humaniza la medicina y cómo se humaniza a alguien, tratándolo con dignidad, tratándolo como humano que implica tratar con dignidad. Bueno, pero en filosofía y en éticas todos tienen su complejidad que actuamos a veces como los niños más pequeños. La primera pregunta, ¿y qué es la dignidad? Claro, esto es, si se lo decimos a un niño pequeño, la primera es el por qué y el qué, ¿no? Esa es la pregunta de la filosofía. Pues, ¿y qué es la dignidad? Bueno, pues tampoco es nada fácil de definir qué sea la dignidad, para tratar a alguien dignamente, ¿vale? La dignidad, yo creo que es una sublime modalidad de lo bueno, de lo valioso, de lo positivo, la bondad de aquello que está dotado de una categoría superior, es decir, el superlativo de lo bueno. Cuando a alguien decimos esto es bueno, cuando es muy bueno, es el máximo de bondad, es digno. Esa sería una definición así, un poco simple, pero que nos sirve para entender qué sea la dignidad. Lo que pasa es que en el lenguaje habitual, porque a esto hemos llegado, recordemos, porque queremos humanizar la medicina y tratar al otro como con dignidad, ¿no? Como un humano, tratarlo con dignidad. Pero claro, esto no es tan sencillo, ¿qué es la dignidad? La dignidad tiene muchísimos sentidos. Existe un sentido extrínseco, es decir, algo que sea, no sé si se ve bien ahí, ¿vale? Una cosa que se eleva sobre el resto. Bueno, en sentido, nosotros vamos a ir a parar aquí abajo a la derecha. La dignidad intrínseca es eso, es la sublime modalidad de lo bueno, que se lo podemos utilizar cuando lo aplicamos podemos utilizarlo sin aplicarlo al ser humano. Por ejemplo, digno es una casa digna. Pero cuando lo aplicamos al ser humano, lo podemos tratar en sentido subjetivo, y entonces decimos, dignidad es mi autonomía, yo soy digno si puedo ejercer mi autonomía, o en sentido objetivo, que entonces es la razón por la cual alguien es digno, que es el sentido ontológico, y la razón que yo percibo del otro para tratarlo dignamente. Bueno, estas distinciones ahora son menores, las utilizaremos después. Pero, ¿cómo se trata dignamente? Entonces, ¿cómo se trata dignamente a alguien? ¿Cómo se respeta que una persona es digna? Es decir, a las personas les damos el título o el atributo de la dignidad y decimos, este es el más digno, el ser más digno es la persona, porque es la modalidad más sublime de lo bueno. Pues ya decía Kant que se le trata dignamente cuando se le trata como fin y no como medio. Tratar dignamente a alguien es tratarlo como fin y no como medio. Decía Kant, en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Mi iPhone no tiene dignidad porque se me rompe y me compro otro. Mi amigo tiene dignidad, se me muere y no lo sustituyo por otro. Esa es la dignidad. Y eso que implica que yo lo tengo que tratar como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Así se le trata dignamente a alguien. Cuando yo quiero humanizar, estamos hablando, ahora aterrizamos a la medicina si queremos dentro de un momento, pero en medicina, ¿cómo se humaniza a alguien? O una relación sanitaria, tratando al paciente como fin
y nunca como medio. Y otra cuestión importantísima, ¿cómo se le trata a alguien dignamente? Con justicia. Porque no hay cosa que más inhumanamente nos haga sentirnos, o más indigno nos haga sentirnos, que ser tratados injustamente. Sufrir injusticia es una de las cosas que más indignidad nos produce, ¿no? Y la justicia es dar a cada uno lo suyo, ya lo decía Ulpiano. Bueno, sobre estos temas volveremos un poquito más adelante, pero fundamentalmente la bioética nos demuestra o nos enseña que humanizar la medicina, por tanto, será tratar con dignidad a las personas, o tratar con dignidad a los pacientes, y tratar con dignidad a los profesionales, porque el trato es una relación bilateral, o sea, bidireccional, mejor dicho, es en las dos direcciones. Todo el mundo debe ser tratado, no solo el paciente, sino el profesional, debe ser tratado como medio, como fin y nunca como medio, y debe ser tratado justamente. Es decir, los profesionales sanitarios, ahora que estamos viendo tanta conflictividad en el ámbito laboral, en el ámbito sanitario, hay que tratar a los profesionales con justicia, también. Es una manera de tratarlos dignamente. Bueno, vamos a concretar un poquito esto. ¿Cómo cuidar la dignidad? Y nos vamos a servir de este autor, Chochinov, que es un autor que se dedica, está especialmente dedicado a los cuidados paliativos. Él escribe estas reflexiones sobre cómo cuidar la dignidad, en este artículo que él tiene de dignidad y la esencia de la medicina, en el fondo es cómo cuidar la dignidad. Y propone 4 cosas, un abecedario en inglés, actitud, comportamiento, compasión y diálogo. Es decir, cómo cuidar la dignidad y por tanto cómo humanizar la medicina, porque volvamos a donde estábamos al principio. Estábamos al principio en que la bioética, la ética ayuda a humanizar la medicina en la medida en la que tratamos a las personas dignamente, los tratamos como humanos, con dignidad y con justicia. Bueno, pues Chochinov, aunque sea en el ámbito de los cuidados paliativos, pero hace una reflexión que se puede extrapolar a toda la medicina, ¿vale? Él dice que hay que tener una actitud, que cuidar con dignidad fundamentalmente es una cuestión de actitud. Recordamos lo que decía Marquesi al principio. Un profesional afirma la dignidad del paciente cuando considera que éste es único y valioso y le brinda oportunidades de aprender, de crecer como persona. Es una manera de humanizar la medicina. Más cuestiones. El comportamiento. El comportamiento de los profesionales debe afirmar la dignidad de nuestros pacientes, con contacto afectivo, mirar a los ojos, una mano en el hombro, poner la atención solo en el paciente en el momento de atenderlo, no mostrar prisa. Es otra manera de humanizar, tratar con dignidad. Más cosas. Compasión. La compasión es compadecer, padecer con. Es ser capaz de compadecer, que implica reconocer al otro como igual. Requiere empatía, que se facilita cuando conocemos la historia de la vida del paciente y de su familia. La empatía, que no es lo mismo que la compasión, pero no voy a hacer un discurso aquí sobre esto, porque es que es una cuestión un poco personal del griego. Es que empatía en griego no existe, ahora lo cita todo el mundo, pero empatía en griego es una palabra construida, la hemos construido después. Pero bueno, esto es una digresión, no nos detengamos en esto. Y más cosas. Y el diálogo. El esfuerzo en dialogar afirma el valor de la vida del paciente, implica mantener una comunicación efectiva, cordial y sincera con el paciente y la familia, implica explorar los valores del paciente, animarlo y ayudarlo a restaurarlas en las relaciones significativas e incluirlo en la toma de decisiones. Por tanto, resumiendo este segundo momento de esta intervención mía, la bioética nos ayuda a entender qué es humanizar la medicina. Humanizar la medicina es tratar a los humanos con dignidad, es cuidar la dignidad. Y cuidar la dignidad implica no tratarlos como medios, sino como fines, y tratarlos justamente, con justicia. Y Chochinov, ayudado de Chochinov, seguimos estas 4 ayudas a cómo se cuida la dignidad, que es por medio de la actitud, por medio del comportamiento, por medio de la compasión y por medio del diálogo. Y hasta aquí estas 2 primeras, digamos, intervenciones.
o dos primeras acercamientos o reflexiones. Y ahora, con mucho más temor y temblor, porque me salgo de mi terreno natural, que es la filosofía y la bioética, y ahora ya como me sacan de mi zona de confort, pero ayudado de la bibliografía, vamos a intentar explorar algunas formas concretas de humanizar la medicina. Y lo haremos de dos maneras, en negativo y en positivo, es decir, cómo no deshumanizar y cómo sí humanizar, ¿no? Volvemos a este pensamiento dialéctico que ayuda a centrar las cosas. Entonces vamos a ver 5 cuestiones que la literatura recoge que deshumanizan la medicina. ¿Qué deshumaniza la medicina? Ignorar la condición humana. ¿Qué deshumaniza la medicina? La tecnocracia. ¿Qué deshumaniza la medicina? La burocratización. ¿Qué deshumaniza la medicina? La desmotivación y el burnout. ¿Y qué deshumaniza la medicina? La injusticia. Al menos estas 5 cosas deshumanizan la medicina. Profundizando en ellas y dándoles la vuelta veremos cómo se puede humanizar la medicina. Ignorar la condición humana. La medicina puede pensar, equivocadamente, que el ser humano es una máquina corporal, pero en realidad no es así. Si pensamos que es solo una máquina corporal, probablemente nos estamos equivocando y deshumanizaremos la medicina. El ser humano es un ser biopsicocultural y abierto a la trascendencia, que se presenta ante nosotros en la enfermedad como limitado y como vulnerable. Ese es el enfermo, esa es la definición, bueno, del enfermo y del sano, pero esa es la definición del ser humano, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que en la relación médico-paciente se debe tener en cuenta los elementos psicológicos. Esto no es muy difícil de ver. Es evidente el peso de la psicología en muchas enfermedades y el peso de la psicología en los procesos de sanación. Una buena ayuda psicológica ayuda a enfermedades que no son solo psicosomáticas, sino que son somáticas. Eso tampoco es no es lo más complicado de ver. Pero también el ser humano es un ser cultural. El ser humano es hijo de una cultura que le determina en su comprensión del mundo, de los valores e incluso en la enfermedad. ¿Cómo ven las culturas cada cultura ve la enfermedad y la salud de una manera distinta? Y cuando vivimos ahora mismo en sociedades pluriculturales, la enfermedad en una cultura significa una cosa y significa otra. Y también hay que tener atención a eso para humanizar la medicina. Un ejemplo muy claro es el carácter vergonzante de la humanidad, de la enfermedad. La enfermedad tiene un punto de vergonzante. Hay culturas para las cuales lo tiene más que para otras, ¿no? E incluso nuestra cultura ha evolucionado. Hace unos años, no tantos, no se decía la palabra cáncer, ¿no? Si uno escuchaba por ahí, tiene esa enfermedad. No se pronunciaba. O sea, hay que tener una relación sanitario-paciente, debe conocer la cultura del paciente y debe respetar los valores de la cultura del paciente y los valores de esa cultura. Porque si no, en sociedades pluriculturales esto se ve muy bien, ¿no? Y el ser humano es un ser abierto a la trascendencia. Es la pregunta por el sentido, que mucha gente respondemos de forma religiosa, pero que se puede no responder de forma religiosa. Pero en los procesos de enfermedad, sobre todo en las enfermedades más difíciles y más limitantes y más cercanas a la muerte, hay que cultivar el sentido de la trascendencia. Y hay que ayudar en esa relación sanitario-paciente. No se puede obviar la pregunta por la trascendencia que se hace quien está en un proceso de morir, por ejemplo. Y por último, hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser vulnerable, que tiene límites y que forman parte de lo humano, y que somos vulnerables y que tenemos que morir, y que la muerte no es el fracaso de la medicina, sino forma parte de la vida. Forma parte de la vida, y por eso no podemos luchar contra la vulnerabilidad como si sea nuestro enemigo. La vulnerabilidad hay que integrarla, porque todos somos vulnerables. Hay que integrarla, hay que cuidarla, pero hay que reconocer los límites de la vulnerabilidad. Desconocer estas 4 dimensiones del ser humano y tratar a un enfermo solo como una máquina corporal probablemente esté deshumanizando la medicina, porque no estamos tratando al ser humano integralmente, sino estamos tratando solo el cuerpo, que es uno de los aspectos. Otro de los elementos que deshumaniza la medicina es la tecnocracia. Recordémonos
de Sloterdijk que hemos visto hace un poco, ¿no? La tecnología es un elemento humano, de hecho el hombre se ha hecho humano por la tecnología, ¿no? Eso ya lo decía Ortega, sin tecnología no hay, sin técnica no hay hombre. O sea, sin el palo que hizo caer la banana, no nos hubiéramos hominizado sin tecnología, ¿no? Pero la tecnología se ha hecho mucho más complicada, mucho más potente y es capaz de muchas cosas. Pero puede haber un momento en que se convierta en tecnocracia, en que domine al ser humano, ¿no? La tecnología deshumaniza la medicina cuando se interpone en la relación sanitario-paciente, dificultando aquello que le hace humana, fundamentalmente la empatía. En el momento en el que la tecnología interrumpe una de esas actitudes, el comportamiento del que hablaba Chochinov, en el momento que la tecnología se pone entre medias del paciente y el médico o el sanitario, en ese momento ya se ha convertido en tecnocracia. Y ya no estamos tratando al hombre como es, bueno, al ser humano como es, ¿no? Y luego la tecnología deshumaniza cuando se convierte en el centro de la actividad. Quizá un ejemplo no médico nos ayuda a entenderlo. La tecnología nos deshumaniza cuando no nos podemos desprender de los aparatos, ¿no? Nos ha deshumanizado. En medicina la tecnología nos puede deshumanizar cuando es el centro y cuando solo se busca el avance tecnológico independientemente de la ayuda al enfermo, ¿no? ¿Qué más deshumaniza la medicina? El exceso de burocratización, la burocratización exagerada. Decía Marquesi, superior de la Orden de San Juan de Dios, la persona se convierte en objeto de experimentación, cuando se llega a una burocratización excesiva, la persona se convierte en objeto de experimentación y el hospital en una factoría, en la cual los pacientes son atendidos en cadena, como en un montaje de automóviles. La deshumanización en el servicio aumenta el malestar en el enfermo y con frecuencia es causa y origen de nuevas enfermedades. El exceso de burocratización puede llevar a eso. Algunos, yo aquí sigo a José Carlos Bermejo, que da seis excesos de burocratización. Es decir, cómo la burocratización puede excederse de 6 maneras, en 6 ejemplos. Primero, puede provocar que el personal utilice mucho tiempo en actividades procedimentales y eso deshumaniza la medicina. A veces la burocratización establece una jerarquía de autoridad vertical que no es suficientemente explícita, porque la burocracia a veces se enreda en sí mismo. Esto lo padecemos todos en cualquier institución, no solo en la medicina. La burocracia se enreda en sí misma y uno deja de ver el sentido vertical de la burocracia, ¿no? La burocracia puede tener competencias poco claras y a veces se pueden usar contradictoriamente al espíritu de las reglas y eso deshumaniza la medicina. En ocasiones el procedimiento se convierte más importante que la decisión y lo importante es el protocolo y en qué consiste el protocolo y cómo se diseña el protocolo, ¿no? Y no para qué sirve el protocolo. La burocracia a veces puede contrarrestar la regla de la impersonalidad, porque la burocracia se puede uno escapar de la burocracia y por corrupción, o sea, es un lugar de corrupción a veces la burocracia, siendo sinceros, ¿no? Y a veces, bueno, aquí se habla de los funcionarios, pero no tiene por qué ser funcionarios, lo que pasa es que es la literatura tal y como viene, lo he recogido así. A veces el exceso de burocratización puede suponer esconder la responsabilidad de cada uno en el exceso de burocracia y no atender al paciente. En cualquier caso, en cualquiera de estos 6 puntos, la burocracia excesiva puede suponer una deshumanización de la medicina. ¿Qué más puede suponer una deshumanización de la medicina? Pues lo puede suponer la desmotivación y el burnout. El trabajo sanitario es en cierto sentido hemorrágico, susceptible de generar altas dosis de estrés en los profesionales, por tener que trabajar en personas de gran vulnerabilidad y muy demandantes, ¿no? Y a veces, si no se consiguen buenos resultados, porque a veces no se consiguen buenos resultados, porque la medicina es así, pues eso se desmotiva, el personal se desmotiva, la sensación de que el problema es más grande que uno mismo, eso agota
y lo estamos viendo en estos tiempos después de la pandemia, por ejemplo, cómo la desmotivación del personal sanitario está generando, pues a veces, situaciones en las que puede deshumanizar la medicina, ¿no? ¿Y qué más deshumaniza la medicina? El burnout, que es un problema social y de salud pública que consiste en un trastorno adaptativo y duradero y crónico que daña la calidad de la vida del profesional y la calidad de su labor asistencial, lo que conlleva un incremento en los costes sociales y económicos. Deshumaniza porque acaba con la autoestima, cansa, frustra, lleva a la apatía, a la desmotivación, a la actitud cínica, a la rigidez, al uso de modelos estereotipados y afecta a la relación clínica. Por todas estas cosas, el burnout puede suponer una deshumanización de la medicina. Y por último, ¿qué más puede deshumanizar la medicina? Yo creo que es una de las cosas, porque creo que es una de las cosas que más deshumaniza, la injusticia. La injusticia deshumaniza porque, como habíamos dicho al principio, no da a cada uno lo suyo. La justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que podemos exigir en nuestra condición humana. Y en nuestra condición humana podemos exigir la salud, que por eso es un derecho, por eso lo podemos exigir. Pero la injusticia es cuando no se nos da lo que podemos, lo que merecemos, lo que merecemos por naturaleza, no por lo que merecemos por nuestra dignidad. No es que lo merezcamos por nuestros méritos ni por nuestro dinero, lo merecemos porque somos seres humanos dotados de dignidad, el valor más sublime, ¿no? Pues la injusticia en el tercer mundo es muy fácil de ver. Es decir, claro, estamos acostumbrados a vivir en este primer mundo donde más o menos, con muchas limitaciones, más o menos tenemos cubierto el derecho a la salud, pero en muchas partes del mundo se muere con dolor, no hay acceso a la morfina, por ejemplo. Yo dirigí un trabajo de investigación sobre el uso de la morfina en Mozambique, que puede parecer una tontería, pero es que claro, el problema es que hay muy pocas dosis de morfina. Entonces claro, hay que hacer unos comités de ética para ver a quién se la das y qué criterios pones. En la mayor parte del mundo se muere de enfermedades evitables, curables, pero sin contar con recurso para ellos. Entre pobreza y enfermedad hay un estrecho vínculo escandaloso que hace que muchas de las enfermedades sean manifestación de la pobreza. De hecho, por ser pobre padeces las enfermedades. Hay enfermedades de pobres, por desgracia, ¿no? La falta de agua potable, la alimentación, la vacunación, la higiene, la vivienda. La injusticia, eso deshumaniza, es muy fácil de ver. Pero bueno, también en nuestros países, en nuestras latitudes, también puede haber injusticia. La literatura recoge una cuestión, que conste que esto está escrito unos meses antes porque la conferencia me la encargaron antes, de estas polémicas más recientes. Pero las listas de espera son algo que genera mucha injusticia. Es un efecto secundario de los sistemas de salud equitativos como el nuestro, que claro, buscas la salud para todos, pero claro, alguno tiene que ir detrás de otro, eso es normal. Pero claro, cuando la lista de espera se alarga muchísimo, se hace injusta. La lista de espera por sí mismo no es injusta, es un orden racional. Pero si se alarga mucho, se convierte en injusto. Y eso deshumaniza la medicina. Claro, aquí hasta ahora nos hemos centrado quizá mucho en la relación sanitario-paciente, pero aquí también son las estructuras sanitarias las que pueden deshumanizar la medicina. Una mala gestión de una estructura sanitaria puede deshumanizar la medicina, generando estas listas de espera, o no sabiendo resolverlas, o no sabiendo o no pudiendo, no me meto aquí, pero el hecho es que están ahí, o no sabiendo, pero el caso es que están. Bueno, y con esto terminamos esta primera cara, que era cómo humanizar la medicina viendo cómo se deshumaniza. Evidentemente, si todo esto deshumaniza, pues evitemos la injusticia, evitemos el exceso de burocratización, evitemos el burnout, evitemos la desmotivación y evitemos la tecnocracia, ¿no? Y evitemos una visión parcial. Evitando esos 5 aspectos, humanizaremos la medicina. Pero ahora vamos a verlo en positivo, ¿vale? He dicho al principio, vamos a verlo en negativo. ¿Qué deshumaniza? ¿Qué humaniza? Bueno, pues
humanizan estos 4 elementos, ¿no? Con una especie de arquitectura de la humanización de la salud. Una arquitectura de la humanización de la salud debería estar centrada en o sea, de la salud o la de medicina, obligaría a estar centrado en la persona, a ser justa y a ser hospitalaria, ya que nos acoge la Casa de San Juan de Dios. Esta es una expresión muy querida para ellos, que tiene muchísimo sentido. Tiene que estar centrada en la persona. Y volvemos a lo que hemos dicho. El ser humano es un ser biopsicocultural y abierto a la trascendencia. Y se han de tener en cuenta todas estas dimensiones del ser humano. Un trato humano en medicina será aquella que sea integral, que integre todas estas dimensiones. En la medida en la que nos dejemos fuera alguna de estas dimensiones, estaremos no humanizando del todo la medicina. Pero bueno, vamos a concretar un poquito más esto, porque si no se queda en una generalidad. El ser humano es digno, siempre es fin y nunca es medio. Todo en un sistema sanitario y en el ejercicio de la medicina ha de estar al servicio de la persona, y ha de tratar a la persona con dignidad, en aquellos sentidos de dignidad que hemos visto, que parecían allí cosas pequeñitas. Es decir, en el sentido de la dignidad ontológica. Esto significa que el ser humano es digno en todas las condiciones y nunca deja de serlo. El ser humano, por ser enfermo, no es indigno. Ni por estar en situación terminal es indigno. Si es digno, lo es siempre. Por tanto, el trato humano debe respetar la dignidad de la persona siempre, esté en las condiciones que esté. En atención a la dignidad subjetiva de la que habíamos hablado, es decir, respetando su autonomía. El respeto a la autonomía del paciente es tratarlo con dignidad. Y a la dignidad fenomenológica, es decir, considerando lo que el propio paciente considera como digno, cómo quiere ser tratado, cómo quiere ser cuidado. Eso es importante. Cómo quiere ser cuidado el paciente, qué percepción subjetiva de dignidad tiene, qué percepción subjetiva tiene del trato. Muchas veces el trato... yo siempre digo en clase que el lenguaje acaba en el oyente. Yo nunca sé lo que digo. Yo hablo cosas y luego la gente entiende otras, porque a veces te dice un alumno, muy bonito aquello que dijo de no sé qué. Digo, pues yo no he dicho nunca eso. Entonces, el lenguaje acaba en el oyente y la dignidad acaba en el oyente de alguna manera. Es decir, el trato al digno también tiene que ser recibido como digno. Porque nosotros podemos estar, una cosa que comentábamos en la comida, pero que pasa mucho, ¿no? Yo el otro día, hace unos meses, yendo con mi madre, que es mayor, al médico, le trataba con diminutivos. Mi madre es mayor, como diminutivos cariñosos, claro. Mi padre se cogió un enfado, ¿para qué? Una cosa, o sea, la dignidad tiene que ser recibida también. O sea, tiene que ser entendida como que me están tratando dignamente. Y también hay que meterse, y eso es empatía y compasión, meterse en la mente del paciente. Y todo esto que digo es a la inversa también, del paciente al médico. El paciente también debe respetar la dignidad del médico, que no la pierde nunca. Es decir, muchas veces hablamos de la relación sanitario-paciente como que el sanitario tiene que tratar al paciente con dignidad, con respeto a la autonomía, y el paciente al médico, o al sanitario. También debe respetar la dignidad del paciente, del sanitario, y ver cómo tiene que ser su dignidad. Eso también es una cuestión importante. ¿Cómo debe ser humanizar la medicina? Pues justamente, sufrir injusticia, como digo, y sentirse tratado injustamente es una de las experiencias más denigrantes de la vida. Por tanto, los sistemas sanitarios y las instituciones sanitarias han de procurar un trato justo, en sentido distributivo de la justicia. Y los profesionales sanitarios han de procurar un trato conmutativamente justo, es decir, evitar paternalismos y todo tipo de abusos. Y aquí yo siempre me gusta hablar de la inversa, es decir, no solo, como he hecho anteriormente, no solo del paciente al médico, perdón, del médico sanitario al paciente, sino del paciente al médico también, que eso normalmente no lo solemos hablar. La humanización de la medicina, yo ahora estoy hablando a médicos, no hablo a pacientes, pero también se les podría decir, oiga, usted trate dignamente al médico, que no siempre se da. Y por último, ¿cómo humanizar la medicina? Con la hospitalidad, que es la manera que la Orden de San Juan de Dios tiene de resumir
pues prácticamente todo lo que he dicho yo aquí, ¿no? Con calidad, con respeto, con responsabilidad y con espiritualidad. Esas son las, digamos, las 4 normas, las 4 valores guía que en el fondo responden de una manera muy bien resumida a cómo deba ser un trato digno y cómo humanizar la medicina. Muchas gracias. Sí, sí. Rafael, muchísimas gracias por esta, en mi opinión, interesantísima presentación. Abrimos un turno de debate, tenemos unos minutos con arreglo al programa, con lo cual cualquier comentario, pregunta que quieran hacer a Rafael será bienvenida. Por curiosidad, y yo quería hacer un comentario en cuanto a lo que usted ha comentado sobre el derecho que tiene el individuo a la sanidad. En la zona en la que vivimos del primer mundo, todo el mundo en mayor o menor medida tenemos cubierto el derecho a la sanidad. Pero una exposición que yo quiero hacer y que en alguna ocasión me ha generado bastante controversia al exponerla es hasta qué punto, aparte del derecho, no tenemos también obligaciones como pacientes, porque claro, en todos los ámbitos tenemos derechos y obligaciones. Entonces, en cuanto a la asistencia sanitaria, sobre todo cuando proviene de un fondo común, yo lo que considero es que tenemos unos derechos, pero también unas obligaciones. Y a mi entender, la obligación ampara el hecho de ser responsable a la hora de adquirir hábitos que nos lleven a no perder la salud y, por lo tanto, no necesitar de atenciones médicas. Y considero que precisamente en el primer mundo es donde menos eso se tiene en cuenta y donde menos se hace. Y como usted ha dicho, hay países donde la gente se muere de una triste diarrea, por poner un ejemplo muy sencillo, cuando en este mundo pues estamos cada 2 por 3 requiriendo de atención médica y muchas veces por precisamente esto, por falta de responsabilidad a la hora de cuidarnos, digamos. Cuando muchas enfermedades, si hubiera una atención propia y unos cuidados preventivos, no llegaríamos a ellas. Entonces, ¿por qué, digamos, mi pregunta más concreta es, no se hace hincapié un poco también en que la población sea responsable también de su propia salud para no necesitar o usar de cuidados médicos? Sí, sí, completamente de acuerdo. Vamos, le voy a poner 2 casos que yo recuerde. 2 casos así fáciles y uno... La polémica la digo y me marcho. Los casos fáciles hay en Reino Unido. Yo creo, si no me equivoco, en Reino Unido la gente, por ejemplo, si se hace un trasplante y luego siguen bebiendo o siguen fumando, no se vuelven a incorporar en el y bueno, esa es la razón en el fondo. Eso que usted ha dicho, con lo que estoy completamente de acuerdo, es una de las razones que se debatió. Yo no formaba parte del Comité de Bioética de España, pero sí que el presidente del Comité de Bioética y dos de los miembros forman parte de nuestro Consejo Asesor. Entonces, yo en toda esa polémica estuve metido de alguna manera. Eso es una de las razones que sustentó el debate sobre la obligatoriedad de la vacuna. Simplemente. Usted tiene obligación usted no se quiere vacunar, pues no se va, pero usted tiene obligación de cuidarse, entre otras maneras, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. O sea, que todo el mundo tiene la obligación de cuidar su salud. Si tienes un derecho, tienes una obligación. Pero en el caso de las vacunas es para evitar un poco contagiar y extender la enfermedad al resto de la población. Eso y el gasto sanitario que generas. Cuidado. No solo el otro, sino el gasto sanitario que generas, que se hay que retraer de otras partidas. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Que no solo es el gasto económico, sino también, hablando de la... Sí, pero el económico es el que... Sí, pero el económico es el más fácil, que entendemos todos. No. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Rafael,
Como en el debate tendremos ocasión de compartir, aunque no estés estrictamente, que estás invitado a subirte con nosotros a la mesa después, pero podremos después si queremos ampliar. Muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor escuchar. Económicamente igual no, pero ha sido muy enriquecedor.